Gracias, gracias a todos y a todas. Pues nuevamente aquí y con el tema que vamos a tratar, que es sobre la vida. Agradezco a todos aquellos que me escuchan, y también agradezco mucho si es que pueden compartir el video, háganlo con toda la confianza, porque pues estos videos lo que se pretende es que se pueda distribuir o hacer difusión, sobre todo de estos pensamientos y estos conocimientos de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y en este caso de la cultura náhuatl. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con el tema de la vida. El Nemilistli es como decimos nosotros que significa vida. Nemilistli. ¿Y qué significa Nemilistli? Pareciera ser que de manera literal significa andar, o sea, caminar, ¿no? Prácticamente, o desplazarse de un lugar a otro. Y de alguna manera tiene relación, pues todo lo que tiene vida se puede desplazar. Y a lo mejor aquí es en donde nosotros entendemos que por qué los pueblos indígenas clasifican al universo, a la naturaleza en general, en que solamente está dividido en dos categorías, grandes categorías, entre los seres que se desplazan de un lugar a otro, que le llamamos como seres vivos, pero también entre los seres vivos están los que no se desplazan, y podemos hablar de objetos, ¿no? Entonces los que se desplazan y los que no se desplazan. Tal vez por eso es el término de vida, Nemilistli, son en este caso que se refiere a desplazarse. Y los que tienen esta característica de desplazarse por voluntad propia serían nada menos los animales y las personas. Y el hecho de andar, el hecho de caminar, entonces la vida no es simplemente un desplazar, o sea, un ir de allá para acá, sino que también en este de ir para allá es como ir haciendo, dejando historia. Y esa es parte de nuestra vida. O sea, la historia se refiere a desde que uno, voy a decirlo, desde que uno nace, ¿no? Y aunque podríamos decir desde mucho antes, desde la concepción misma, empezamos a hacer historia. Entonces empezamos a tener vida. Y esta vida nos lleva de un lugar a otro. Así es como vamos haciendo vida. Nacemos en un lugar, y con el lenguaje, con todo lo que nos da nuestro entorno. Después de ahí podemos desplazarnos, ir a otros lugares, conocer más lugares, y sigue siendo parte de nuestra vida. O sea, entonces eso es como el término de la palabra vida cuando decimos Nemilistli. Nemilistli literal puede decir como andanza, como andar, pero también es vida. Entonces de aquí, cuando uno le dicen Quali Nemilistli, o sea, es buena vida, ¿no? Quali Monemilis, que tienes buena vida. Monemilis, ¿no? Y también habría que entender que esta palabra de Nemilistli en realidad no se podría concebir si no está relacionado con el tonal. Tonal, ¿no? Como decimos nosotros, tonal, pareciera ser que literalmente significaría sol, ¿no? Como tonati, ¿no? Pero realmente no se refiere a sol tal cual, sino como la luz, ¿no? Y ahí es el de cualitona, o sea que hace un bonito sol, o sea que hay una buena luz solar. Entonces la palabra tona, de tonali, tiene que ver con luz, pero realmente para los indígenas significa alma. Incluso podría definirse igual como espíritu. El alma es lo que realmente mueve entonces al ser vivo. Entonces, de aquí podemos decir que los animales tienen un espíritu, tienen un alma. Entonces, por eso se pueden mover de un lugar a otro. ¿Qué expresiones nosotros podemos determinar o decir cuando uno dice, por ejemplo, Nimotonas magmati? Nimotonas magmati dicen, ¿no? Entonces, que eso quiere decir que espanté o me espanté de mi espíritu, de mi alma, o sea, ¿no? Entonces, Nimotonas magmatic.
nimotonalmahmacte, ¿no? Y de ahí también decimos nitlamotonalquisto, nitlamotonalquisto. O sea, como decir, se salió completamente mi alma, ¿no? Igual cuando uno se espanta, entonces de pronto dicen que al espantarse uno se queda sin alma, ¿no? Porque se pierde, se va. Y entonces eso de que te sale el alma por una cuestión de esos sustos, y creo que es como lo que podríamos representar. Entonces, ¿qué decimos? ¿No? Que cuando uno se espanta, deja de comer, empieza a enflacar y pierde sueño, se pierde el equilibrio del cuerpo, ¿no? Y tu manera de ser, tu manera de vivir. Entonces, cuando se pierde eso, ¿qué es lo que hacemos como indígenas? Entonces nosotros recurrimos a los curanderos. Y el curandero, a partir de las prácticas que él hace, pues podría decirnos que en realidad no estamos enfermos, que más bien por algo que pasó, por un susto, o por algo que estamos preocupados, o por X cosa que no, y otras cosas que no voy a comentar aquí, pero hay muchas cosas que uno desconoce, ¿no? Y entonces el curandero lo que hace es curarte de espanto, ¿no? Y cuando le curan de espanto, esas veces que cuando no sabes ni qué es lo que tienes, pero simplemente dejas de comer y no puedes conciliar el sueño, y a veces se vuelve un problema y los doctores no encuentran qué es lo que tienes. Entonces lo que hace el curandero justamente es que te alivia el alma. Curarse de espanto, te hacen limpias. Entonces lo que ellos realmente, al no recurrir directamente a medicamentos, lo que hacen es curarte el alma, ¿no? O equilibrar tu alma, ¿no? Tu espíritu. Y entonces de ahí se entiende que se debe de armonizar. Se armoniza tu alma con tu cuerpo. Por eso es de que ahí es en donde nosotros decimos que una buena vida, ¿sí? Una buena vida no es el que tengas mucho que comer y tengas todo lo, hasta de más, digamos, en cuestiones materiales. No, la buena vida significa un equilibrio del alma, del espíritu, del cuerpo, y eso se va a reflejar en la buena relación que tú tienes con las personas, con tu entorno, que no tengas odios, que no tengas preocupaciones, que no tengas malestares, ¿no? Pero también que tengas lo suficiente, digamos, o lo necesario para comer. Eso es parte del buen vivir. Así es como se entendería entonces. Cuando a alguien le dicen, "Cualimotonal", significa que tienes una buena luz. Cualimotonal, ¿sí? Pero también tonali entonces quiere decir destino, ¿sí? Cualimotonal, cualimotonal tijualica, ¿sí? Tienes o traes un buen destino, que así es como cuando a veces le dicen a un bebé recién nacido que trae un buen destino, o sea, tiene una buena luz. Entonces, el ser humano, en realidad para los pueblos indígenas, quiere decir que estamos hechos de luz, o sea, de sol, como tona, que hace sol, estamos hechos de claridad, que entonces somos luz, lo que podríamos decir que somos energía. Somos energía nosotros, o sea, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, ¿sí? Entonces, tener vida significa que tenemos alma, y el alma es lo que nos da la posibilidad de sentir este cuerpo, poder respirar, poder hacer muchas cosas, poder pensar y poder actuar. Pero eso es gracias al el alma, ¿no? Eso es lo que me parece que esto es relevante que nosotros entendamos así. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar, pues, el alma antes que el cuerpo. Así es la vida. Bien, pues creo que fue demasiado rápido esta parte, porque la verdad es de que tiene mucho, mucho, mucho más de fondo, pero yo lo dejaría aquí, por supuesto, con la idea que entendamos que lo más valioso es el alma.
Para nuestro siguiente video vamos a hablar sobre la palabra toca. Toca, que quiere decir nombre, como de Kenikatsa Motoka, pero también vamos a hablar que está relacionado con siembra. Nos estamos mirando en la próxima ocasión. Tlaskamati, Guanachipa, Kuali, Xistoka, Xitlaskamati, Lika, Toteco, Ashtikmatik, Quema, Tlamis, ni Totonal, ni Cani Tistoque, Guamati, Páquica, Tlenine Milistli, Tlaskamati.